Dolor abdominal. Ahí esto le pedimos muchísima atención a esta nota porque depende cómo sea y depende cómo esté ese dolor abdominal. Podría tratarse de una apendicitis, podría tratarse de un problema con la vesícula biliar o podría tratarse quizá de una gastritis, etcétera. Así es, mi querido director, momento de ver esta nota para que nos ayudemos un poco y sepamos cómo distinguir. Y ojo, no los dejemos así, no subestimemos estos dolores. Veamos ahora. Aprende a diferenciar entre la apendicitis y las patologías de la vesícula. Los problemas ocasionados por la vesícula biliar son bastante comunes. Es el sitio donde se asientan los cálculos de sales biliares, pequeños obstáculos que contribuyen en la obstrucción de la vía biliar, generando enfermedades inflamatorias. A veces es posible eliminarlas con medicamentos, sin embargo, muchas veces se deben practicar cirugías. Los cálculos biliares se forman por alteraciones metabólicas y químicas en los diferentes elementos que componen la sustancia llamada bilis. Esto se debe a que está formada por agua, ácidos grasos y colesterol. Cuando son alteradas las proporciones de estos elementos en la bilis, se torna más espesa de lo normal y tienden a formarse cálculos, desequilibrios que fundamentalmente tienen que ver con causas genéticas. En cambio, la apendicitis es la inflamación del apéndice y se caracteriza por el dolor que aparece en el área del abdomen. Es una molestia que comienza con baja intensidad, cercana al ombligo, y luego puede desplazarse hacia la parte baja del abdomen, específicamente en el lado derecho. El hecho de ignorar estos dolores abdominales cuando se trata de una apendicitis es bastante grave, pues se corre el riesgo de que el apéndice estalle derramando el contenido intestinal, que contiene algunas sustancias tóxicas que pueden ser sumamente dañinas para la salud. Esto podría llegar a provocar una enfermedad conocida como peritonitis, arriesgando incluso la vida del paciente. La inflamación del apéndice sucede debido a que este contiene secreciones mucosas que recubren todo el intestino. Cuando el órgano se obstruye, la secreción no se desecha y comienza el proceso de inflamación. Generalmente la presión se debe a presencia de materia fecal. Por lo tanto, queridos amigos, es importante que siempre acudamos al especialista y nunca subestimemos a un dolor abdominal. Y para tratar este tema nosotros nos encontramos ya con nuestro especialista, el doctor Rubén Gonzalón. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Estábamos escuchando en la nota, obviamente ciertas recomendaciones que nos daba el gordito, pero como bastante difícil poder identificar uno de otro dolor. Hablamos de la vesícula, del apéndice y también del dolor de estómago, que el dolor del estómago obviamente resultaría como el más tranquilo comparado con los otros dos. Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes y compartir este espacio de ciencia. En realidad el dolor abdominal es un dolor bastante extenso. La región abdominal tiene muchos órganos internos, por lo tanto las entidades patológicas que se producen en un dolor abdominal varía, ¿sí? Entonces un dolor abdominal no se lo ve de manera trivial. Por ejemplo, un dolor abdominal en la boca del estómago muchas veces puede ser un infarto de la cara inferior del corazón, ¿sí? Wow. En tal caso, en las mujeres, como tienen en el vientre los órganos pélvicos, puede ser que sea una torsión de ovario, puede ser una ruptura del quiste ovárico, un embarazo ectópico, ¿sí? Cuando hay un dolor, por ejemplo, por la presencia de un cálculo renal, también puede ser. Entonces, no simplemente un dolor abdominal, puede ser desde un simple parásito hasta un dolor apendicular que puede ser netamente mortal. Indudablemente, mi querido doctor, pero los ecuatorianos en general, y creo que sí, los ecuatorianos más que nadie, acudimos siempre a la automedicación, buscamos un antiespasmódico, buscamos por acá el agüita de orégano, me dijeron un pocotón de cosas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué puede suceder, por ejemplo, si es que seleccionamos mal un medicamento y podría complicarse el cuadro? Podría complicarse el cuadro. Netamente aquí es un problema de salud pública, la automedicación y la venta de medicamentos, y acudir a la farmacia a pedir los medicamentos para un dolor abdominal. Lo que pasa cuando nos automedicamos es que retrasamos el diagnóstico de la apendicitis, porque muchas veces la apendicitis, como decía en la nota, comienza con un dolor muy leve y después va progresando. Pero si yo tomo algo para el dolor
sí, me retrasa, me enmascara el cuadro clínico. Cuando yo llego al médico, hago el examen físico y veo que no hay dolor, puedo enmascarar el cuadro, pero el proceso inflamatorio sigue y puede complicarse. Doctor, pero entonces, ¿qué hacer? Con un dolor muy simple de estómago, nosotros tenemos que acudir obligatoriamente al especialista, porque muchas veces sí nos pasa que comimos algo y como que decimos, sí, yo sé que esto fue lo que me hizo mal, pero ¿está mal hacer esto? En realidad, ¿siempre hay que acudir donde un especialista o ya cuando vaya a algún nivel que yo diga, no, o sea, en serio ya voy varios días o no sé cómo podría medirse? En el caso del dolor abdominal, casi siempre, por no decir siempre, hay que acudir al especialista, al doctor, porque en el caso de la apendicitis, como decía en la nota, comienza con un dolor periumbilical, un dolor vago, un dolor sordo que llamamos los médicos, y normalmente el dolor puede migrar y localizarse en la parte inferior derecha del abdomen, ¿sí? En otros casos, si fuera un proceso de gastroenteritis o alguna otra infección, hay algo clave que nos dice en la literatura médica. Cuando hay un proceso infeccioso, a veces lo primero que aparece es la fiebre, ¿sí? En el caso de la apendicitis, la mayoría de veces lo primero que aparece es el dolor, ¿sí? El dolor. Si es que apareció fiebre primero y dolor luego, probablemente no sea apendicitis, ¿sí? Entonces, el dolor comienza primero de manera progresiva, comienza en la región periumbilical, se va migrando el dolor hacia la parte abdominal baja derecha, ¿sí? Comienzan náuseas, ¿sí? Por alteración del tránsito intestinal, falta de apetito, que es lo importante. Es raro que una persona con apendicitis tenga apetito, falta de apetito, ahí aparecen la fiebre, las náuseas, y es importante saber que el diagnóstico es netamente clínico. O sea, cualquier médico en su consultorio, sin necesidad todavía de exámenes de laboratorio, con la clínica del paciente y el examen físico, podemos diagnosticar como sospecha clínica de una apendicitis. Correcto, doctor, muchísimas gracias. Finalmente, ¿cada qué tiempo deberíamos nosotros hacernos y a qué edades sería lo óptimo para hacernos quizá una endoscopía o un ecoabdominal? ¿Qué sería lo recomendable así para mantener esa precaución? En realidad, la incidencia y la epidemiología de la apendicitis es muy variable. Pueden darles en niños, en adultos, en adolescentes, personas sedentarias o personas que hacen mucho ejercicio, ¿sí? Entonces es de manera indistinta. Ahora, lo recomendable, como siempre, en cualquier enfermedad, hacerse 2 chequeos al año, correcto, por lo menos para ver cómo están. Y no automedicarse, por favor. Es importante también algo que quería compartir. Ahora está muy de moda de hacer una consulta por teléfono al médico, al amigo, y decir, ¿sabes qué? Me duele tal cosa, y podemos cometer algún error con eso. Perfecto, muy amable, muchísimas gracias a nuestro especialista por estar el día de hoy junto a nosotros. Esperemos que usted ponga muchísima atención. Nosotros también, mi querido gordito, hacemos mea culpa porque muchas veces también ha sucedido esto de automedicarse, que está muy, pero muy mal. No lo hagamos más y sigamos los consejos de nuestro especialista. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y nosotros nos vamos, Gordi.